tenemos que agradecer a nuestro Hugo García Salvatecchi, pues nos regala minutos preciosos de su producción intelectual para ilustrar nuestras inteligencias. Reitero, agradecer profundamente. Hablar de las cualidades humanas de Hugo, prefiero omitir este privilegio, pues apelo a que cada uno de nosotros haga una remembranza del contacto o los contactos que hemos tenido y tenemos con él, experiencias vividas junto a él. Nos damos cuenta del incremento de nuestro aprecio y respeto por su persona. Como escritor, ha publicado libros en plural sobre filosofía, teología, política, literatura, y corona esta fecundidad de su intelecto con una monumental producción de la historia de la filosofía en 33 tomos. Gozando de su capacidad de síntesis, nos ha expuesto en 2 ocasiones: la primera, historia de la filosofía antigua; la segunda, historia de la filosofía medieval; y hoy nos presenta la historia de la filosofía moderna. Abusando, reitero, de su generosidad, le cedemos el micro a nuestro Hugo para que nos ilumine, nos ayude e enriquezca nuestra pequeña experiencia filosófica. Huguito, te escuchamos. Muchísimas gracias, compañeros. Para mí realmente siempre es muy grato encontrarme con ustedes. Es como si nuevamente tuviese un baño de vida, recordando tantos años pasados, que son muchos, pero que los vivimos de un modo tan intenso y creo que lo supimos aprovechar. Como yo he puesto en la introducción de mi historia de la filosofía, es una obra que se la debo básicamente a la congregación salesiana que me formó. Ya se ha subido a Amazon en Estados Unidos los 33 tomos de la historia de la filosofía. Me han pedido también que querían publicar la mayor parte de mis obras, de lo que yo considero, por así decirlo, que pueden sobrevivir. Por ejemplo, los textos universitarios, que en algún momento tuvieron cierta importancia, algunas antologías. No voy a sacar la segunda edición, sino de algunas obras. Ya se subió a Amazon mi obra sobre Aya La Torre o el marxismo indomexicano, El APA entre 2 orillas, Sogén y Mariátegui. Se está por subir en esos días mi obra sobre González Prada, mi obra sobre Ricardo Guzmán, precursor no solamente de la independencia del Perú, porque este ilustre arequipeño no solamente ya ha sido considerado como el gran precursor de la independencia mexicana, sino algo que es fundamental, que creo que mi obra es la primera vez que se pone de relieve. Ricardo Guzmán, antes de fallecer a temprana edad en Inglaterra, entregó toda su obra a Miranda, que fue el que lo publicó y la divulgó, entre ellas su famosa carta a los españoles americanos,
Y a través de Miranda, su discípulo de Miranda, Bolívar, se me vivía de él. Entonces, todo lo que se denomina el ideal bolivariano está dentro del pensamiento de Vizcarra, y él es el creador de ese ideal americanista. Entonces tenemos, por así decirlo, el orgullo de que un ilustre arequipeño, tierra de mis ancestros paternos, ¿no? Haya sido el creador de este gran ideal bolivariano. Dentro de una semana también debe entrar el anarquismo frente al marxismo en el Perú. Voy a fusionar todas mis obras sobre el anarquismo en una sola, Anarquía, sus fuentes ideológicas, para ya dedicarme a investigar, a hacer las nuevas investigaciones. La primera que pienso hacer es lecciones sobre el espacio-tiempo histórico, que es un tema sumamente rico, mal comprendido. En su utilización política ha sido completamente desfigurado, ¿no? Para después escribir una obra sobre Antenor Borrego. Mi obra sobre la historia de la filosofía tiene 7 secciones. La primera de ellas es filosofía antigua, la segunda medieval, y las 5 restantes van entre la parte de la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Esta diferencia de cantidades, por así decirlo, se debe a un hecho meramente fortuito, y es que durante más de 30 años regenté las cátedras de Historia de la Filosofía Moderna y de Historia de la Filosofía Contemporánea en la Universidad Católica. Por lo tanto, tenía material de investigación mucho más amplio que los 2 anteriores. La Historia de la Filosofía Moderna la tengo en 4 tomos, ¿no? Uno de ellos es la filosofía del Renacimiento e inicio de la filosofía moderna. El otro, el racionalismo moderno. El otro, el empirismo inglés. Y el otro, los sistemas tentativos, sobre todo el estudio de Suárez, Leibniz y Vico. Me acaba de comunicar hace poco Amazon que están pensando ya en también divulgarlos y comercializarlos en edición inglesa. Por este momento yo paralicé la divulgación por una sencilla razón, que como les dije creo en la reunión pasada, la edición que se publicó, hubo unos desfases en el PDF, y eso hizo que el índice señalase cualquier página y no la que estaba en el texto. Y hemos corregido eso, hemos mejorado la edición, ya está la edición completa. Estaba esperando yo que haya la presentación. Lamentablemente, por la situación que vive el país, esto lo hemos ido postergando. Esperemos ya que en 2 meses a lo sumo ya se haga la presentación en el país, y de este modo Amazon pueda divulgarlo en todo el universo, ¿no? En toda la Tierra. En estos momentos únicamente están en venta en España, en Estados Unidos, y en México y en Japón. Dicho sea de paso, me sorprende la aceptación que ha tenido en España. Se está vendiendo mucho estos libros y los están comentando, ¿no? Pero no ha ingresado, por ejemplo, a Argentina, no ha ingresado a ninguno de esos países. Entonces, vamos a hacer también ya la expresión a nivel mundial. Tenemos previsto hacer la primera presentación de la historia de la filosofía en Lima, después en Buenos Aires, después en México y finalmente en Madrid, ¿no? Todo esto, reitero, gracias a la congregación salesiana, al padre Fanello, que fue el que me formó, y no me canso de repetir que él fue mi gran maestro. Toda mi orientación filosófica, todo mi método de investigación, todo ese interés que he mostrado durante toda mi vida
o el estudio o la filosofía, se la debo exclusivamente al padre Fanelo. Posteriormente he tenido contacto con grandes maestros peruanos, que tengo siempre que estar agradecido también por sus aportes, pero ellos ya me encontraron plenamente formado intelectualmente. Esa formación intelectual la recibí de el padre Fanelo. Incluso en una oportunidad, Luis Alberto Sánchez, no solamente con la sinceridad que tenía, sino por el enorme aprecio que siempre me tuvo, que tiene sus raíces incluso familiares. Él fue muy amigo de mis abuelos maternos, conoció a mi madre, a mis tías cuando eran niñas, y eso explica también el enorme aprecio. Pero dijo, y tiene algo de razón, que desde el primer día que conocimos, según él, fue una conversación de iguales. Hay mucha generosidad de su parte. Lo que sí es cierto es que ya Luis Alberto me encontró completamente formado mentalmente. Y eso se lo debo al padre Alcides Fanelo. Indudablemente me enriquecí mucho con Luis Alberto, con Jorge Basadre, con Luis Valcárcel, poner solamente algunos ejemplos. Pero mi formación se la debo al padre Fanelo. El padre Fanelo me recomendó que cuando estudie a los diferentes autores, trate de descubrir la lógica interna de su pensamiento. Tratar de entrar en la lógica interna, no repetir, dijo esto, dijo lo otro, sino tratar de descubrir cuál era la lógica de su pensamiento. Y me utilizaba una frase, digamos, que es muy ilustrativa. Me decía, tienes que hacerte Platón cuando estudies a Platón y Lutego cuando estudies a Lutego. Precisamente en el primer tomo, cuando hablo del Renacimiento, estudio detenidamente el pensamiento de Lutego. Y lo estudié con esa óptica que me enseñó el padre Fanelo, no de empezar con prejuicios, no iniciar el estudio tratando de criticar lo que dice el pensador, no teniendo en cuenta incluso ni las alabanzas, ni las objeciones, ni las críticas que se le han hecho al autor, sino tratar de partir de su punto de partida intelectual y tratar de descubrir en la medida de lo posible la lógica de su pensamiento, cómo se llegaba a pensar, porque uno cuando descubre la lógica del pensamiento de una persona, fácilmente puede deducir lo que va a decir sobre algún punto y el modo como se va a portar en algún punto. Y eso, por ejemplo, lo logré plenamente con el maestro Luis Alberto Sánchez, lo que en alguna oportunidad le preocupó mucho al entonces presidente Alan García, porque el maestro Sánchez le podía decir frente a un hecho futuro inmediato, sin ponerse en contacto conmigo, sin haber hablado previamente conmigo, Hugo va a decir esto y se va a portar así, y acertaba. Igualmente, cuando si me preguntaban a mí cuál iba a ser la posición de Luis Alberto Sánchez sobre un punto, cómo se iba a comportar, yo podía decir, se va a comportar así, va a decir esto, y por lo general acerté. Por esta motivación de nuevo. No estudie solamente lo que dice, trata de descubrir cuáles son los fundamentos de su pensamiento, cuál es su lógica interna, y de acuerdo a esto, empezar a desarrollarse. Incluso me señaló, puedes estar cercano a entender plenamente a un filósofo, a un pensador, a una persona en general que estudies. El día que cuando empieces a estudiar algo que no sabías de él, que no conocías, algún aspecto que no conocías, dice, seguramente va a tratar ese tema de ese modo.
Y si aciertas, y en la medida en que aciertas, estás llenado en la medida en que ya estás conociendo su pensamiento. Porque lo importante es conocer la raíz, los fundamentos y cuál es la lógica interna. El Renacimiento fue un fenómeno muy especial. En primer lugar, no hay un divorcio, como muchas veces se ha dicho, con la Edad Media. En general, en la historia no hay divorcios. Una época es producto de la anterior. Y tratar de ver divorcios es quedar en las superficialidades, nada más. Hay una continuidad en el Renacimiento. Lo cierto es que efectivamente con el Renacimiento empieza nuevamente a que surja la filosofía seca, ya sin ningún adjetivo que la acompañe. Nadie puede negar el gran valor de la filosofía medieval, los grandes aciertos a los que llegaron, sus profundas reflexiones en más de un punto. Pero se tiene que reconocer que todo ello tenía una motivación religiosa. Cristiana para los cristianos, una motivación religiosa judía para el pensamiento judío medieval, una filosofía muy vinculada a la iglesia maometana, dentro del pensamiento árabe, pero en general la filosofía medieval, que reitero, esta no es una sola limitación del cristianismo, como tampoco la Inquisición fue un fenómeno exclusivamente del catolicismo. Hubo una Inquisición más fuerte que la del catolicismo, por ejemplo, en el calvinismo. En todas las iglesias, en la iglesia judía también tenía su Inquisición. Y la Inquisición árabe también creo que fue indudablemente más fuerte, más sanguinaria que la misma católica. Eran fenómenos del momento. Lo que sí es importante, que empieza con el Renacimiento, es que el hombre trate no de olvidarse de Dios, no necesariamente de predicar irreligiosidad, sino de tratar de hacer filosofía únicamente con la razón. Toda esta posición es la que alaba el Papa Juan Pablo II cuando promulgó su encíclica Fides et Ratio, donde se recomienda ya no mezclar el campo de la religión ni mezclar el campo de la política. La integración, la unión, se va a dar en cada ser humano concreto. Es el filósofo cristiano en el que su vida en general logra integrar en lo que se refiere al tratamiento que tiene que dar a las cuestiones filosóficas. Tienen que partir exclusivamente de la razón, y los planteamientos religiosos tienen que partir básicamente de lo que es la religión, de lo que es el misterio, de lo que es la buena nueva revelada. Son dos campos distintos, unificados, y esto no es ajeno al pensamiento contemporáneo. En el pensamiento contemporáneo, uno de los puntos que más insiste es en la teoría de los niveles de lenguaje y en tratar de aplicar incluso lo que es propio de una ciencia solo a esa ciencia. El deseo, por ejemplo, de una influencia del método matemático, una influencia excesiva del método matemático en la filosofía o en otras disciplinas, que fue el ideal de la humanidad durante varios siglos, hoy día ya ha sido desechado. Hoy día se demuestra incluso que determinadas hipótesis científicas se aplican en un nivel y no se aplican en otro. La teoría de la relatividad de Einstein se aplica a lo macro. La teoría de los cuantos se aplica a lo micro. Y no hay coincidencias, incluso pueden aparecer oposiciones aparentes que surgen por aplicarse a niveles que no les corresponden.
Y el principio de indeterminación de Heisenberg se aplica a lo micro-micro. Lo que sucede es que estas teorías científicas están todavía madurando, están todavía precisándose, perfeccionándose, y no hay todavía una teoría que las englobe a las tres. Y es por eso que aparentemente tienen algunas contradicciones. Entonces, uno de los puntos de partida de la moderna epistemología es no confundir los niveles. Cuando Engels trató de aplicar la dialéctica, que es un método de interpretación histórica, a la biología, señalando que los glóbulos rojos son la tesis, los glóbulos blancos son la antítesis y el flujo sanguíneo es la síntesis, cometió unas ingenuidades que hoy en día pues son inaceptables. Entonces, esta concepción de que hay una visión de conjunto, hay una unidad de todo esto, que siempre termina siendo una universidad de la persona. No está en detrimento que incluso las diferentes disciplinas utilicen sus métodos propios cuando se está en esa disciplina y que se trata de aplicar a otra disciplina, lleva errores mayúsculos. Con mayor razón si estamos dentro del campo de la razón y dentro del campo de la fe. Entonces, hoy día ya podemos entender que no había anticristianismo, no había necesariamente prédica de ateísmo, no había el deseo de desconocer el factor religioso, sino simple y llanamente se inicia la gran separación, primero, de la filosofía y de la teología. Vino después otra batalla que se va a dar también en la Edad Moderna, que es el separar la filosofía de la ciencia. Tienen dos niveles distintos, dos aplicaciones distintas, dos tratamientos distintos. Y posteriormente se va a señalar que el campo de matemática no es completamente aplicable a muchas disciplinas, ni los métodos de la historia se pueden usar en biología o cosas por el estilo. Entonces, yo creo que eso fue unos grandes méritos que se inician con el Renacimiento. El tratar de distinguir los diferentes niveles y el llegar a la conclusión que la gran síntesis existencial se da en el individuo, se da en cada persona, ¿no? Pero eso no va en detrimento de las diferentes posiciones. Siendo todavía yo muy joven, hubo un congreso de lógica a nivel internacional de Lima, donde por la parte peruana invitaron a, digamos, la persona más destacada, ¿no? Que ya estaba en su madurez, que era la expresión de todo el saber lógico que se había desarrollado en el Perú, que era Francisco Mego Quesada Cantuayas, y invitaron al joven profesor, muy joven profesor de la Católica, que había introducido la lógica matemática en la Católica, para que entre los dos tuviesen un intercambio representando al Perú, ¿no? La antigua generación llena de méritos de Mego Quesada y la nueva generación, en ese momento por razones meramente coyunturales, la encarnaba yo. El Francisco Mego Quesada trató de presentar una ponencia para tratar de aplicar la dialéctica a la ciencia y a las matemáticas. Y yo señalé que eso era imposible, porque desde el momento en que la ciencia y las matemáticas parten de algunos postulados, donde lo dialéctico está en señalar que esos postulados pueden cambiarse, pueden modificarse, de acuerdo a los cambios culturales, al avance de la ciencia. Pero una vez que se aceptan esos axiomas, esos principios, se tiene un método exclusivamente deductivo, es completamente dogmático, ¿no? El doctor Mego Quesada, con esa gran humanidad, con esa gran sabiduría que tuvo,
terminó reconociendo que en ese punto yo tenía la razón, en muchos otros puntos él era el maestro y yo era el alumno, ¿no? Pero en ese punto reconoció que yo tenía la razón. El Renacimiento nos ayuda precisamente a esa apertura. La Edad Media, un poco dogmáticamente y por razones también más teológicas que filosóficas, rechazó a la Edad Antigua. La Edad Antigua era el paganismo, era lo anterior a Cristo, era aquello que San Pablo denominó, ¿no?, la sabiduría humana, que es necedad a los ojos de Dios. El Renacimiento, por lo tanto, por la ley de corse y ricorse, como diría después Vico, lo que trata de resaltar el pensamiento antiguo y señalar las fuentes del pensamiento medieval en la filosofía antigua y la gran importancia que sigue teniendo todos los estudios antiguos y clásicos. Como todo movimiento que es de antítesis se va un poco al otro extremo, pero eso está pues dentro de todos los vaivenes y dentro de todos los juegos de la historia. En el caso de Lutero, lo estudié detenidamente y quise estudiarlo sin ningún tipo de apasionamiento. Y debo reconocer que paulatinamente le fui tomando desde un punto de vista humano mucha simpatía. Me pareció que había tenido una valentía muy grande. Y algunos hechos que pueden parecer antirreligiosos, el haberlos destruido en su uso político, terminó siendo un gran bien para la Iglesia. Un gran bien para la Iglesia. El Papa, en esos momentos, debemos reconocerlo, además de vicario de Cristo, era un monarca, un jefe de Estado más, entre otros jefes, que entraba en guerras con otras potencias políticas, ¿no?, para la conquista de territorio, para tener mayores ventajas. Y en ese contexto, una de las armas que tenía el Papa, no como vicario de Cristo, sino como un monarca más, era la excomunión. El que Lutero haya quemado la excomunión puso fin, término definitivo, a que a la excomunión se le dé un uso político. No hay que olvidar que estos momentos fueron los momentos, digamos, de más crisis para la Iglesia. Uno de los símbolos de la corrupción era precisamente el papado, sobre todo el papado de Aviñón. Es ahí donde surgen las figuras modernas, que terminaron en un Escoto y en Ockham, que condenaban precisamente a esa iglesia de Aviñón. En algún momento señalé que la grandeza del cristianismo, del catolicismo, se muestra de modo palpable incluso por un hecho. El catolicismo siguió vigente a pesar de los errores de los papas de esa época. En ese momento, los elementos de regeneración del catolicismo estaban en la periferia. San Francisco de Asís, ¿no?, la Santa de Siena, en general, en la periferia, mientras que el papado era el elemento conservador, era el elemento corruptor de la Iglesia, y no se pudo destruir al catolicismo, a pesar de los errores, de los grandes errores, e incluso de actitudes que históricamente deben ser condenables, porque todo tipo, pues, de mal uso del poder, toda actitud perversa tiene que ser condenada, ¿no? En ese momento sucedió lo contrario, que está en la actualidad. En la actualidad, la grandeza del catolicismo está encarnada en su papado. Es el papado lo más grande que tiene la Iglesia en estos momentos.
pero en otro momento fue una rémora. Y fue precisamente contra esa rémora que fueron luchando el pensamiento moderno. Entonces, considero que el pensamiento moderno cumplió una gran misión histórica al haber condenado los aspectos negativos que tuvo el cristianismo, el catolicismo en esos momentos, que permitieron que sean drásticamente corregidos. Hay aspectos del luteranismo que en esos momentos eran condenados y que hoy día pues son elementales, como por ejemplo el que todo cristiano lee la Biblia y que no haya prohibición para leer la Biblia, es algo que hoy día es fundamental en el cristianismo. El modo de concebir la misa es esencial y eso está dentro del luteranismo. El hablar del cuerpo místico de Cristo es algo esencial y eso es un aporte del luteranismo. Entonces, la figura de Lutero, reitero, tiene muchas cosas positivas. La del Calvino no tanto. Calvino tiene puntos, a mi entender, siempre uno habla, tiene que hablar subjetivamente, tiene que reconocer que lo hace de acuerdo a su perspectiva y otra persona puede tener otra perspectiva que merece igual respeto o mayor respeto. Para mí Calvino no, pero Lutero sí, efectivamente, tiene muchos aspectos. En estos momentos se trató casi de tener una decisión dentro de la congregación franciscana. Lo que había sucedido que San Francisco escribió y promulgó unas reglas. Estas reglas fueron corregidas por la Santa Sede e incluso por la influencia de franciscanos que formaban parte del gobierno de la Iglesia. Y las aceptó San Francisco de Asís, pero antes de fallecer habló de la anterior, que era una regla considerando que todo aquel que ingresaba a la congregación franciscana por el mero hecho de ingresar era santo. Y no era una persona que buscaba la santidad, estaba en camino a la santidad, que es otra cosa. Nuestra vocación es la santidad, pero ninguno de nosotros es santo, santo es solamente Dios. Estamos en camino. Entonces no podemos tratar al ser humano de carne y hueso, como si ya fuese un santo consumado. Pues, los rebeldes se llamaban los hermanos Fraticelli. Los Fraticelli inicialmente se colocaron en la oposición de la Iglesia franciscana, fueron condenados por San Buenaventura, porque, por ejemplo, querían que se mantenga el que los franciscanos comiesen, bebiesen, de acuerdo a la caridad cristiana de cada día. Cuando ya se tenían conventos con seminaristas de 40 a 50 personas, para estudiar necesitaban pues tener asegurado el alimento, tenían que tener un convento. Pero ellos no lo aceptaron. Bueno, esto pasó a segundo plano posteriormente. Y después vino ya los Fraticelli con una cuestión económica, ya de la condena a que la Iglesia tenga grandes manifestaciones de riqueza, al modo completamente irracional en el que vivía la curia romana, ya no en Roma, sino en Aviñón. Y es ahí donde se van a destacar también franciscanos vinculados a los Fraticelli, como seguía el ahora beato Don Scotto y Oca, ¿no? Cuyos pensamientos son fundamentales, ¿no? Con los cuales prácticamente termina la Edad Media, y los dos fueron los que propiciaron el surgimiento del pensamiento moderno. Hay muchos autores dentro de eso. Nuevamente acá, como en la Edad Antigua, es sumamente peligroso el tratar
de poner un adjetivo y tratar de reducir todo al adjetivo. Y se habla del racionalismo moderno propio del continente europeo, fundamentalmente de Francia, frente al empirismo inglés. Bueno, todos estos pensadores racionalistas tienen profundas motivaciones empíricas. Y todos los grandes empiristas tenían una profunda formación racionalista. Entonces, esos adjetivos, como en general los adjetivos, son aquellos que nos impiden muchas veces conocer realmente el pensamiento de una escuela, el pensamiento de una época. El gran mérito de Descartes, ¿no?, es el haber señalado que el punto de partida debe ser el hombre. El cogito ergo sum, si tiene algún mérito, es decir, que se tiene que partir de la reflexión del hombre, que no es además un planteamiento completamente nuevo. Cada vez se está descubriendo más todo lo que Descartes le debe a Campanella, todo lo que la nueva ciencia le debe pues a los renacentistas italianos, que fueron, digamos, fundamentales para todo esto. Pero ese modo, se tiene ese modo. Descartes tiene el gran mérito de que señala que la filosofía tiene que partir del ser humano. Y lo primero que surge del ser humano, lo primero, digamos, que se manifiesta su diferencia específica, donde está en el pensamiento. Entonces hay que partir del pensamiento del ser humano. Descartes, sin embargo, cometió un gravísimo error: el tratar de construir todo con las matemáticas y la mecánica. Prácticamente se echó a perder. El gran matemático, creador de la geometría analítica, terminó dejando las matemáticas y entrando pues en posiciones que uno no entiende cómo es posible que haya llegado a esas conclusiones una mente tan lúcida y tan clara de Descartes. El tratar de encontrar, ¿no?, la vinculación del alma con el cuerpo en una gran cosa es de una ingenuidad mayúscula, que, reitero, no está en el nivel de la inteligencia. Lo que lo perdió a Descartes fue el intento de hacer que incluso la misma religión, la filosofía, todo parta de las matemáticas, tratando de aplicar a las matemáticas donde no se debe aplicar. Se dedicó precisamente a tratar de construir una nueva física y una nueva medicina, partiendo de las matemáticas y partiendo de la mecánica, que las dos concluyeron en grandes fracasos completos. Malebranche demuestra la coherencia de lo que se tiene que llegar si se parte del pensamiento, exclusivamente del pensamiento. Hay que tomarlo al hombre integral, y el hombre no es solo pensamiento, no es solo razón. Y creo que la labor histórica de Malebranche es señalar que, siguiendo el hilo conductor, la lógica de un racionalismo a ultranza, se llegan pues a utopías, se llegan a abstracciones que a todas luces pues resultan inaplicables a la realidad. Spinoza es un caso especial. Spinoza sufrió en carne propia la persecución, pero así enorme, de lo que podríamos denominar la Inquisición judía. Fue incluso condenado a muerte y todo lo demás, fue marginado, todo lo demás. El mérito de Spinoza es nuevamente el haber señalado que a Dios lo descubrimos no tanto con abstracciones, con razonamientos fríos,
toda la naturaleza es expresión divina. Natuga sive Deus, naturaleza o Dios. Indudablemente que esto corre el peligro mal interpretado de caer en el panteísmo, que es una mala interpretación. Porque si tomamos algunas frases aisladas de San Pedro, de San Pablo, de muchos santos de la Iglesia, tendríamos también que concluir que eran panteístas. No se puede sacar una idea, una concepción, una frase fuera de su contexto. Y hay que analizarlo, interpretarlo en su contexto. Spinoza también, y acá hay una larga polémica sobre quién plagió a quién. En lo que se refiere a su pensamiento político, a su interpretación de las Sagradas Escrituras y a su mismo concepto de Dios, casi se repite con las mismas palabras a lo que señaló Job, con una gran diferencia, ¿no? Quien lo dijo primero fue Job, y eso indudablemente está fuera de toda duda, ¿no? Hay varios años de diferencia. Pero no necesariamente es porque uno plagió al otro, sino ya en la edad moderna se empieza a poner en evidencia lo que son los signos de los tiempos que traen consigo una serie de ideas que pueden madurar en cualquier ser humano. No es que en el descubrimiento del cálculo infinitesimal haya habido plagio de ley con otros. La idea estaba en el ambiente. Igual la idea que toman tanto Job como Locke en sentidos distintos, en aplicaciones distintas. Algunos puntos en concreto pueden considerarse la repetición. Pero hay, por ejemplo, una idea fundamental de ellos, y es que la humanidad tiende cada vez a una mayor unificación, a una mayor solidaridad. Las fronteras cada vez son más amplias. Prácticamente ya ellos señalaban lo que después, claro, lo reiteraría Kant, o más específico, que el gobierno universal es un postulado histórico, es algo que se viene. Si viene el gobierno universal, tiene que haber pues un Estado universal, tienen que haber leyes, políticas universales, pero tiene que haber también una especie de religiosidad universal. Y los dos pensadores llegaron a la misma conclusión, que la religión universal tenía que partir del cristianismo y reducirse a lo que es lo esencial del cristianismo, que es lo que señala el apóstol San Juan en su Evangelio. No se puede amar a Dios a quien no se ve. El único modo de amar y de servir a Dios es amar y servir al prójimo. Y para ellos esa es la esencia del cristianismo. El cristianismo es la religión que señala que Dios no requiere de sacrificio, que se le ofrezca pues un carnero, una vaca, o de nuestras oraciones para hacerlo feliz. En el fondo esto es negar a Dios. Lo que Dios requiere es que Él se manifieste en las criaturas y que nosotros apoyemos, ayudemos y vivamos en función de la criatura. Vale decir, amamos a Dios en la medida en que amamos al prójimo, en que servimos al prójimo, en que nos ponemos a favor de las causas de las grandes mayorías, defendamos los derechos de las mayorías, defendemos a la humanidad. Eso es la esencia del cristianismo, y a partir de eso van a tratar de interpretar y dar nuevos métodos de investigación de las Sagradas Escrituras, que se tienen que analizar históricamente con una serie de elementos de juicio, de instrumentos, con una metodología, cómo se puede usar históricamente. Y esto ya en la actualidad
está divulgado, y a la escuela de Tubinga va a usar los mismos métodos. El Papa Benedicto XVI, en sus prédicas de los días miércoles, va a señalar la importancia de estos métodos. Entonces, son métodos que surgieron indudablemente a través de un enfrentamiento a lo que la Iglesia y el cristianismo señalaba en ese momento, pero que ya no necesariamente es el pensamiento de la Iglesia ni del cristianismo en este momento. Ha habido pues una evolución, todo está en cambio. La misma Iglesia en su aspecto humano tiene que pagar también el noviciado, tiene que sufrir las influencias de un momento histórico determinado que va cambiando. En la Fides Ratio incluso se admite abiertamente que la teología es histórica, porque junto al mensaje divino, este mensaje divino se predica con una mentalidad, con una terminología propias de una época que se pueden modificar. Entonces, todos estos planteamientos, reitero, que inicialmente también eran vistos como productos del ateísmo, de alguien que se oponía a la Iglesia, no se oponía a la Iglesia, sino que lo que se trataba era de esclarecer cosas que la misma Iglesia fue esclareciendo con el tiempo. Hay otro aspecto también que es importante. Surge el Estado. Surge el Estado básicamente centralista. Y para oponerse a ese centralismo del Estado, la sociedad creó dos instituciones con las que la sociedad ponía límite al Estado. Uno de ellos, la comuna, el municipio, que no pertenecía al gobierno, sino era una limitación al poder de la monarquía absoluta, y las universidades. Son productos de esta época. Las dos surgen con el mismo espíritu, de oponerse al centralismo. Y cuando muchos de ellos se enfrentan al papado por el centralismo, porque el papado no solamente quería expresar el sentir de lo que debería ser la Iglesia universal, fundada, ¿no?, en la auténtica revelación divina, sino también incrementar el poder temporal del papado dentro de un modo centralista. Y es ahí, no tanto contra el dogma, la infalibilidad del pontífice, no tanto por ir contra la unidad de credo, sino por ir contra el centralismo político, que muchos defendieron los fuegos del concilio. El concilio, que estaba conformado por cardenales de diferentes nacionalidades, podían poner un límite al poder del Papa, no en su condición de Papa, de vicario de Cristo, sino en su condición de un rey más dentro de otros reyes. Y cosa interesante, la monarquía absoluta surgió imitando la primera gran monarquía que existió en el occidente, que fue monarquía absoluta, que es la monarquía de lo que podríamos denominar los estados pontificios. Los estados pontificios fueron organizados dentro de la monarquía absoluta. Esa exigencia de ponerle límites a través precisamente de los concilios es lo que va a dar inicio a todo el pensamiento, la reflexión sobre el Parlamento como elemento de límite. Los papeles que jugaban las congregaciones religiosas, fundamentalmente en ese entonces los franciscanos, los dominicos, y que después jugaban los jesuitas, demostró que el Estado necesitaba una pluralidad de posiciones, ¿no?, que se vayan enriqueciendo en su enfrentamiento. Y fueron el modelo para los partidos políticos.
Vale decir, es imposible entender a cabalidad la estructura política que surgió en la Edad Moderna y que todavía permanece, aunque según el papado actual ya está en sus detectores de agonía, ya tiende a desaparecer y va a desaparecer. No se puede entender sin los grandes pensadores de esta edad moderna. Y acá está precisamente una de sus grandes riquezas. Esta edad moderna termina con 3 intentos de síntesis. En la síntesis cristiana hecha por Suárez, también en la medida que fui estudiando con la mayor objetividad que me era posible el pensamiento de Suárez, le fui tomando mayor simpatía. A mi entender, reitero, a mi entender, no estoy hablando de la verdad, estoy hablando de una apreciación personal y pueden haber otras apreciaciones personales. El pensamiento de Suárez, desde un punto de vista teológico, es muy inferior al de Santo Tomás de Aquino, pero desde un punto de vista filosófico es superior. El haber señalado como algo fundamental la contingencia humana, que toda la contingencia humana implica dependencia frente a la divinidad, permite que se use, que el mismo Sartre haya utilizado argumentos muy similares en el ser y la nada, ¿no?, para hablar de que todo por nuestro hace una referencia a lo que está afuera. De ahí viene pues existente, lo que está sostenido desde fuera. Este de fuera puede ser a un creyente Dios para hacerse a la nada, pero desde el momento en que se pone la nada como el fundamento de lo real, termina siendo una nada que sigue siendo endiosada, que está deificada, ¿no? Ya es una nada creadora, ya es otro nombre que se le podría dar a Dios, pero que en el fondo se le está reconociendo los mismos atributos y las mismas funciones, ¿no? Entonces el pensamiento de Suárez es el que va a tener más influencia. Santo Tomás es desconocido completamente por los pensadores modernos, no así Suárez. Suárez es conocido y citado por todos los pensadores modernos. Y Leibniz es un pensador que de cuando yo estaba en Chosica, cosa curiosa, hay muchas reflexiones que yo he tenido posteriores, que ya me las había iniciado en Chosica, no lo veía plenamente coherente. Indudablemente fue cayendo en desgracia, fue completamente disminuido prácticamente durante todo el siglo XIX, pero a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, quien lo va a rescatar es Bertrand Russell, señalando que hay 2 leyes. Uno de ellos el oficial, que escribía lo que quería escuchar, ¿no?, la nobleza que lo alimentaba, ¿no?, que lo había cobijado y donde vivía. Y hay el otro Leibniz revolucionario que se manifiesta en su correspondencia con Arnaud, por ejemplo, ¿no?, en sus reflexiones, que pusieron efectivamente bases para un pensamiento posterior. Y el tercero, que trato en el último tomo, es el pensamiento de Vico, que efectivamente es el creador ya de la historia que podríamos denominar científica. Todo el pensamiento de la historia ya como disciplina, con su método propio, ¿no?, con sus objetivos propios. Todo esto proviene de Vico, un pensador muy pobre, ¿no?, vinculado a los franciscanos, pero no era laico, incluso no tenía con qué alimentar a su esposa y a sus hijos, murió tísico, completamente tuberculizado, pero revolucionó todo. Vico pasó al olvido hasta que fue rescatado ya en el siglo XX
Tanto es así, por ejemplo, que Marx, todos esos grandes pensadores del siglo XIX, casi no hablan de Vico. Fue rescatado en el siglo XX por Benedetto Croce y por Sorel, que van a ser los grandes descubridores de Vico. Vico puso término a muchas cosas. Y dentro de su interpretación histórica, ya nos llama la atención que la humanidad en un momento determinado haya simplificado obras colectivas en un personaje. Dicho sea de paso, esto no es tampoco del todo nuevo, porque ya quien había insinuado este tema fue el mismo Aristóteles. Y eso lo presenta en sus estudios sobre Homero. Siempre hubieron dudas de que si se dice un solo Homero, si Homero es una obra colectiva o es una obra individual, ¿no? Todo esto fue aclarado definitivamente por Vico, da los métodos, se le critica con razón que él se centra únicamente ni siquiera en la historia europea, sino en la historia romana. Y efectivamente solo se centra en la historia romana. Pero el método que utiliza para analizar la historia romana se puede aplicar también para estudiar la historia de Francia, la historia de Alemania. Vale decir, es un método que tiene una dimensión universal. Bueno, termino acá y ha sido un poco largo para dar más bien oportunidades a las preguntas. Entonces, nuevamente, cedo la palabra a mi tocayo y gran amigo Hugo, ilustre arequipeño. Muchas gracias por tus palabras, Huguito. Muchas gracias por tu exposición, sobre todo brillante porque nos ilumina y brillante por tu claridad de pensamiento, brillante por tu conocimiento de cada uno de los autores y del pensamiento de la época y de la época anterior que dio origen a este. Muchas gracias, Huguito. Creo que todos nos sentimos satisfechos de nutrirnos y nutrir nuestra mente de criterios de reflexión. Muchas gracias y seguramente estarás escuchando el aplauso que cada uno de nosotros te brinda desde nuestro corazón. Muchas gracias. Y ahora el auditorio tiene la palabra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Algo que quisiéramos, tal vez, una explicación que nos permita reflexionar con mayor claridad. Huguito, como dicen los académicos, si no hay preguntas son dos cosas: o está todo claro o no hemos entendido nada. Yo me inclino por la primera. Sí, Carlitos, lo que sea. No. Hugo, nuevamente es para felicitarte, para agradecer a Dios los dones que te ha dado y que tú compartes con nosotros. Fuimos compañeros de filosofía allá en Chosica, pero a mí me dejas con la boca abierta y realmente eres una fuente, no digo de conocimientos, porque lo eres, sino también de sabiduría y la manera que tienes de saber transmitir como tal. Nuevamente, mi única palabra no es pregunta, es gracias, Hugo. Gracias. Muchas gracias, Carlos, a ti. Tú sabes todo lo que te estimo, te he estimado siempre, y siempre ha sido una estima compartida. Nos conocemos de que ingresaste a Magdalena y es una de las personas con las cuales siempre me he sentido más cerca y me has identificado. Igual, saludos especiales a Marcelo, que siempre lo he considerado una especie de hermano menor también para mí. Muchas gracias a ambos.
Esto alimenta nuestros corazones de sentimientos que brotan en estas reuniones de sentirnos hermanos, y que entre nosotros circula una corriente cuasi sanguínea que nos alimenta y alimenta aquello que aprendimos cuando jóvenes o niños, y nos hace sentirnos cada vez más unidos, agradecidos unos a otros, y sobre todo reconociendo las cualidades que aporta cada uno a esta amistad colectiva que tenemos. Gracias a Carlitos por expresar lo que sentimos realmente todos. Augusto. Sí, como lo ha manifestado, mi admiración y agradecimiento por este momento de transmisión de conocimiento, ¿no? Tan intenso. Quería hacer un pequeño comentario brevísimo. Al tratar de Spinoza, una de las características que por ahí he leído es que él tiene una visión de la santidad y la alegría. Y ayer, justamente en una reunión que tuvimos con Salvador y Carlos, hablábamos de una frase de Don Bosco que decía que la alegría consiste en estar siempre alegre, ¿no? Entonces, no sé si puedes comentar algo de eso, Hugo. Sí, Bertrand Russell escribió un artículo sobre Spinoza, muy importante, donde precisamente destaca el aspecto humano de Spinoza. Para Bertrand Russell, Spinoza es, en toda la historia de la filosofía, uno de los pensadores con una mayor carga humana. Y una de las cosas señala que pocos hubiesen tenido las condiciones, se hubiesen dado, digamos, las faltas de muchas cosas para no vivir tranquilos, para vivir un poco en permanente angustia, para vivir incluso resentidos de muchas cosas, que nunca lo tuvo Spinoza. Spinoza fue prácticamente obligado a vivir de la mendicidad, de sus pequeños trabajos, ¿no? Que no le alcanzaban para mucho, pero nunca nadie lo vio amargado ni triste. Él consideraba que la alegría real está por encima de lo que nos puede brindar materialmente la vida, el tener buena comida, el tener un buen alojamiento, el ser reconocido. Él fue excomulgado, no solamente fue excomulgado religiosamente, sino que se le quitó toda nacionalidad judía. Pocas personas han sufrido la persecución que sufrió, y nunca nadie lo vio amargado, sino alegre. La alegría es una virtud religiosa, indudablemente también, pero también es una virtud humana. En las virtudes muchas veces encontramos también este aspecto religioso, el aspecto espiritual, pero también el aspecto humano. La alegría es también una virtud humana. Yo recuerdo en estos momentos a uno de los grandes amigos que he tenido en mi vida, que lamentablemente Dios se lo llevó ya hace algunos años, el poeta César Calvo. El poeta César Calvo tenía una frase que se la repetía a todos: es urgente que estemos alegres. Y usaba la palabra urgente con todo el significado que tiene casi teológico, ¿no? Caritas Christi Urgenot, en ese sentido, ¿no? La urgencia de ser felices, de estar tranquilos. César Calvo además era expresión un poco
de lo que podríamos denominar nuestros ateos criollos, entre comillas. Él decía que no creía en Dios, pero en una oportunidad yo fui testigo de ello. Una persona que empezó a hacer burlas de la Virgen recibió un bofetón de su parte. ¿No? Después, lo recuerdo, él tenía la oportunidad de meterse en cualquier sitio, de buscar todo, y descubrió cosas que yo no sabía. Y era que en los almacenes de la superintendencia estaba toda la colección de Santa Rosa de Lima, que se le había tomado de lo que había sido el Banco de León Rupp, que lo tenía la superintendencia, claro, en custodia, y que estaba en un almacén que, con posibilidad que se malogre. Regálaselos a la iglesia de Santa Rosa, hasta la avenida Tacna. Le dije, yo no puedo regalar lo que es mío. Dijo, pero hay una solución. Bueno, la única solución que puedo encontrar, y eso sí lo puedo hacer, es que legalmente, frente a notario, le doy los cuadros en custodia a la iglesia. Eso sí lo puedo hacer. Dije, además, una vez que tenga la iglesia, ¿quién se los va a quitar? Y efectivamente le di todos los cuadros estos en custodia legal a la iglesia de Santa Rosa. César Caro fue personalmente para que los cuadros se coloquen, ¿no?, en el sitio donde él indicaba, y están colgados en el sitio que le señaló César Caro. Y cuando terminó, así como muestra de homenaje, con su bastón, que le gustaba andar con el bastón, que me chocó a mí inicialmente, ¿no?, se acercaba a Santa Rosa y le empezó a hacer ojitos y mandándole besos volados. Esos son muchas veces también nuestros ateos que terminan siendo más creyentes que muchos creyentes. Y él, una de las cosas que aprendí es urgente que seamos alegres. Gracias. Manuel. Hugo. Perdón, un momentito. Manuelito. Manuel García. Prende tu micro, no te estamos escuchando, Manuel. Sí, perdón. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Sí. Bueno, solamente para agradecerte, aparte de felicitarte, Hugo, por esta magnífica síntesis filosófica que nos has hecho de la historia de la filosofía moderna. Y también agradecerte porque me has hecho retroceder unos 60 años más o menos, cuando estudiábamos filosofía en Chosica, y justamente en la época, en pleno Concilio Vaticano II, y me vino a la memoria uno de nuestros maestros de aquel entonces, Miguel Picasso, que justamente nos enseñó o nos transmitió el primer texto del Concilio Vaticano II, que fue justamente el de la liturgia. Bueno, todos estos pensamientos me han venido a raíz de tu conversación tan interesante y también presentada, y te agradezco nuevamente, y continúa siempre en este afán de instruirnos y de compartir tu sabiduría. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. En este caso, querido Colondroño, que los que se apellidan igual, Castizo es Colondroño, ¿no? Me recuerdo también de ti, de cuando ingresaste. No son 70, son un poco más de 60. ¿No? 60. Pero sí, es toda una vida. Es completamente toda una vida. Pero, Manuel, debemos agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. Nosotros somos testigos y tenemos como generación la suerte de muchas cosas. Nosotros tuvimos nuestra primera formación reconciliada antes del Concilio Vaticano
Sabemos lo que era la Iglesia, lo que eran muchas cosas antes del Vaticano, lo que fue después del Vaticano. Y Dios nos puso por su divina bondad también en situaciones inmejorables. Nuestra generación, reitero, tiene mucho que agradecer a Dios. Porque para poder valorar lo que hizo el Concilio Vaticano II, habría también que tener experiencia de lo que era antes del Concilio Vaticano II. Y nosotros tenemos esa experiencia. Nosotros, que cuando ingresamos a Magdalena, el entonces Padre Julio, que nos enseñaba cómo teníamos que bañarnos para mirar arriba, cómo teníamos que poner la toalla para lavarnos los pies todas las noches, de tal modo que el que esté al lado no pueda ver nuestra pierna para que no tenga tentación de pecado. Y lo que fue Julio González después, tenemos que agradecerle a Dios, ¿no? Completamente agradecerle a Dios. Tenemos esa suerte de poder valorar lo que es hoy día la Iglesia, porque conocimos también la Iglesia anterior, lo que hoy es en día muchas instituciones y lo que fue en otro momento esas instituciones. Huguito, hola, Edgar Hidalgo, ¿cómo estás? No sé si me podrías precisar quién es el filósofo matemático que se le preguntó al filósofo matemático. Yo lo he escuchado, pero no he podido captar completa la idea. ¿Quién es el filósofo matemático que se le preguntó cuál es el valor de un hombre? Y le contestó que el valor del hombre es el uno, que es la ética. Si ese hombre es inteligente, se le aumenta un 0 más, ya son 10. Y si es muy simpático, se le aumenta un 0 más, ya sería 100. Y si se le aumenta un 0 más, es porque es muy capaz, muy audaz, algo de eso que ya se me fue, ¿no? Y luego responde y dice, pero si ese hombre pierde el 1, que es la ética, ese hombre ya no vale nada. Es decir, es 0, 0, 0, 0. Lo que no sé si lo tendrás presente o más o menos me puedes ayudar para saber quién es este filósofo matemático. Creo que es, no sé si es griego o es antes de los griegos, que les contestó eso ante la pregunta ¿cuál es el valor del hombre? No sé si me puedes ayudar. Con mucho gusto de verte, ¿no? Te agradezco, como siempre, toda la gentileza que tuviste con nosotros cuando estuvimos por Arequipa. Muchos saludos a tu linda familia y siempre los recuerdo con muchísimo cariño. Gracias. Muchos pensadores pueden haber, pero mucho de lo que tú me dices, no te sabría decir en estos momentos quién fue, no lo tengo presente. Pero sí veo muy similar todo lo que tú me dices con lo que señaló en más de una oportunidad Bertrand Russell. Bertrand Russell, ¿no?, que hizo la revolución lógica matemática conjuntamente con su maestro Alfred Whitehead en Principio de Matemática, creó las nuevas matemáticas, la nueva lógica. Consideró que tenía razón lo que había dicho quien había sido su discípulo, pero que después lo aventajó en algunas cosas, que Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein, al final de su Tractatus, dice, después de su construcción lógica matemática, esto es como una escalera que nos ayuda a subir al segundo piso. Y cuando estamos en el segundo piso, el paisaje que vemos es tan hermoso, tan maravilloso, que lo único que podemos hacer es botar la escalera. Y ya quedamos en ese segundo piso, ¿no? Entonces muchos de estos pensadores terminaron
se iniciaron como grandes matemáticos, con una mentalidad, digamos, bastante cuadrada, de 2 más 2 son 4, pero terminaron en muchas posiciones místicas, porque al mismo tiempo que señalaban la importancia de la lógica matemática, de la ciencia, señalaban sus limitaciones. Y Bertrand Russell, por ejemplo, señalaba que la Iglesia, que la ciencia incluso va aprendiendo de sus errores. Una de las cosas que decía, toda la demostración que hizo Galileo en la Inquisición estaba equivocada. O sea, Galileo tenía razón en lo que dijo, y eso ya es irrefutable. Es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Pero los argumentos que utilizó para demostrarlo estaban equivocados, y en eso sí tenía razón la Inquisición. Entonces, señaló que una cosa es el avance de la ciencia y otra cosa son estas formalidades, ¿no? Y es por eso que siempre señaló la importancia. Bertrand Russell es un pensador sumamente ingenioso, ¿no? Cuando yo trato de Bertrand Russell, repitiendo un poco, pero a la inversa, lo que él dijo de More, dijo, su genio impidió que aflorase su ingenio. Yo dije, aplicándolo eso a Russell, de modo, dije, lamentablemente, su ingenio muchas veces ocultó su genio. Esas ingenuidades, genialidades que tenía en las bromas, en las sátiras, a veces se esconden un gran pensamiento, y para mí no seguía raro que eso lo hubiese dicho también Bertrand Russell, y si no lo dijo, está dentro del espíritu de la mentalidad de Bertrand Russell. Ok, gracias, Hugo. ¿Alguna pregunta más? Sí, justamente, solo para terminar, precisamente decía, eso es lo que pasa con el ser humano. Una vez que pierde ese uno que es la ética, lo único que queda es el valor del hombre, que es cero, y lo que queda del hombre es los hombres corruptos, los hombres violadores, los hombres, digamos, con todos los vicios habidos y por haber, ¿no? Pueden ser inteligentes, pueden ser simpáticos, pueden ser todo lo que quieran, pero no tienen ese valor, el uno, que es la ética. Automáticamente nos convertimos en lo que es lo peor del mundo, lo peor del representante de lo que es el ser humano. Eso, terminar el pensamiento de este filósofo matemático, y me pareció muy interesante la lógica que utilizaba, ¿no? Por eso es que quería saber más o menos si tenías conocimiento de quién eres. Además, él hablaba de la ética y hacía la vieja distinción entre la ética y la moral. El gran defensor de la moral y un poco, digamos, crítico de la ética fue Hegel, como era despegarse. Bertrand Russell resalta la ética. Y cosa curiosa, en sus dos obras que tiene sobre la ética, una de juventud y la otra de madurez, y pone de relieve la famosa frase de San Agustín, que él considera que es el símbolo, el punto de partida de la ética, cuando San Agustín dice, ama y haz lo que quieras. Porque en el amor se encuentran más límites que en la ley. En el auténtico amor se encuentran límites mucho más estrechos que la ley. Uno, por el amor, siempre va más allá de donde va la ley. No va contra la ley, sino el amor nos obliga más que lo que obliga la ley. Y esto es completamente cristiano, esto es lo ético, donde la caridad, ¿no?, rebalsa todo. Cristo no vino únicamente para que se cumpla la ley formalmente y en su letra. Se supera la ley con el amor, no porque se deja de cumplir la ley,
sino porque el amor nos lleva más allá, nos trae más obligaciones. Y esa es la ética. Y es eso lo que habla, ¿no?, esta persona que escribió también un libro tratando de explicar, ¿no?, una digamos, decisión existencial que tomó en su obra ¿Por qué no soy cristiano? Este autor de ¿Por qué no soy cristiano? Termina valorando la ética partiendo del planteamiento agustiniano y llevándonos al mismo centro de lo que es el cristianismo. Ok, gracias. Queda claro. Les quiero contar una anécdota cuando dejaba el pregrado de la universidad, que siempre tenía conversaciones con algunos compañeros y en medio de la conversación, la mayoría muy cientificista, me atreví a decir que la ciencia es relativa a la capacidad de observación del ser humano. Hasta ahora no sé si lo que dije es correcto, pero para ver si era correcto o no, me fui a la librería Studium y encontré un libro de epistemología. Me lo compré y con gran orgullo, porque era el libro de mi gran amigo y admirado Hugo García Salvatierra. No sé si te acuerdas, porque es más o menos 1972, por allí. Y es una antología de primera. Busqué el libro anterior, Lógica, y ese sí más bien no lo pude encontrar. Huguito, al hacer la introducción de tu brillante charla, dije, prefiero apelar a las experiencias vividas junto a él, porque sentimos el incremento del aprecio que te tenemos, y ese aprecio no solo es aprecio, sino amor, y si es amor, es respeto. Y eso nos ha sucedido esta noche, porque no podía ser de otra manera, mi querido Hugo. Gracias que brota de lo profundo de nuestro corazón. Gracias que brota de lo profundo de nuestra condición de seres humanos, que como tales buscamos lo mejor y ser cada vez más humanos. No podemos agradecerte de otra manera sino bendiciendo al Señor, que te ha dotado de todas estas cualidades brillantes, y agradecerle al Señor el haberte conocido, el haber compartido contigo muchas vivencias juveniles, en mi caso con respeto porque eras mayor que yo, pero siempre encontré en ti, no sé si porque eras mi tocayo, pero creo que es común a todos, un aprecio y un singular trato. Te repito, creo que lo has hecho con todos. Veo que brota en ti la salesianidad que hemos recibido todos. Me emociona el escucharte hablar del Padre Fanel, un hombre de carne y hueso que lo hemos conocido, lo hemos vivido, y hasta gracias a Silva Daniel nos hemos reído de muchas de sus palabras, de sus gestos, que Daniel los imitaba, pero casi como espejo. Y al acordarnos de
del Padre Fanelo nos acordamos de todos aquellos que nos han formado. Y como tú mismo lo has dicho, tal vez con algunas exageraciones, con algunos equívocos, pero que nos ha servido para ser lo que somos. Gracias, Huguito. No solo nos has nutrido de filosofía, nos has nutrido de salesianidad y de gratitud a la congregación salesiana. Has aumentado nuestro aprecio, has aumentado nuestro cariño. Gracias, Huguito. Fíjate, tocayo, yo no encuentro realmente palabras, con palabras muchas veces no se puede expresar todos los sentimientos que hay en nuestro corazón. Lo que sí puedo asegurarles que siempre he mantenido por la congregación salesiana un gran respeto, un gran cariño, una gran admiración. Que siempre he extrañado a todos mis hermanos, a todos los salesianos, a todos mis compañeros, porque con ellos pasé tantos años y crecí de niño, me hice adolescente, hombre, con ellos, que son realmente como mis hermanos, y que siempre he llevado a todos en lo más profundo de mi corazón, muchas veces por razón de la vida misma, de las circunstancias en las que uno vive, se puede alejar, no tiene tiempo para muchas cosas. Yo lamento no participar en muchas cosas, porque últimamente estoy en una carrera para dejar las ediciones definitivas de mis obras anteriores y escribir algunas obras en las que ya prácticamente tengo mucho material y estoy trabajando, y veces, se los digo honestamente, de 8 a 9 de la noche y no tengo tiempo. Me pongo yo incluso como regla que solamente entro a las redes sociales 2 veces al día para no poderme distraer, no perder el tiempo, ¿no? Pero eso no significa que no esté presente, y siempre trato de leer en las redes sociales lo que dicen los compañeros y siempre están presentes. Y nosotros formamos una familia, somos una familia. Siempre he tratado de insistir en que somos una familia y que en la familia pueden haber diferentes pareceres, diferentes mentalidades, pero ya dentro de nuestra formación nosotros debemos dar ejemplo de algo, de saber que es imposible que nos liberemos de nuestra subjetividad personal. Debemos tomar conciencia que nuestro pensamiento también está relacionado con nuestra mentalidad, que ninguno de nosotros es dueño de la verdad, que hay personas que aparentemente pueden decir lo opuesto y nos diferencia únicamente las palabras que se utilizan, ¿no? Por lo que él dice con unas palabras, de repente es lo que yo digo con otras palabras, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, si hay algo que es fundamental en la nueva mentalidad científica, epistemológica, es que es imposible que se pueda captar la realidad en su conjunto. Cada uno de nosotros capta una parte. Hay otro que capta las cosas bajo otro ángulo. Y por lo tanto la riqueza de la humanidad está en la confusión de estos pareceres. Está en saber escuchar y tratar de escuchar, tratando de entender lo que dice la persona y no lo que yo pienso que dice de acuerdo a lo que antemano tengo de prejuicios o tengo de proyección de mi pensamiento. Ninguno de nosotros con nuestra formación puede ser dogmático y cerrado. Seamos siempre abiertos, generosos, y el amor supera todo. Reitero lo de San Agustín: ama y haz lo que quieras, porque si la ley te obliga a 6, el amor te obliga a 60. Muchas gracias, compañero. Gracias a todos, gracias, Huguito.
Realmente me siento muy feliz pertenecer a este grupo muy especial. ¿Te acuerdas que nos encontrábamos a veces en el micro o nos encontramos en uno y otro sitio? Pero gracias por elevar este espíritu del grupo. Muy amable a todos ustedes en la participación y estamos reuniéndonos para el próximo jueves en la misa y el viernes culturales de la siguiente semana. Felicidades a todos y gracias. Muy amable. Gracias.